Y la tercera parte ya va a mostrar el riesgo cardíaco. ¿Está bien? Entonces, vamos a hacer entre uno y otro una pequeña pausita para ir al baño, hacer todo otra vez y luego vamos continuando. ¿Sí? Bueno, se dieron cuenta que la parte del metabolismo, cuando vamos a estudiar metabolismo, es largo, es complicado, hay muchas enzimas, muchas reacciones que ver. Y eso era solamente un metabolismo. Para esta última fase nosotros tenemos metabolismo de carbohidratos, aminoácidos y los siguientes perfiles. ¿Está bien? Entonces, está un poco cargadito para lo que va a ser nuestra Dá para puxar mais, né? A gente vai entrar em líquidos agora, né? Aí, menino. Voy a seleccionar varios temas que van a ser desde el inicio hasta la última clase. ¿Está bien? Voy a preparar. Como su nombre lo dice, el metabolismo de líquidos se trata sobre las grasas. ¿Sí? Nuestra alimentación diaria cumple con lo que son el triángulo de la alimentación: proteínas, carbohidratos y grasas. Solo que nosotros muchas veces, según nuestro estilo de vida, según el tiempo que tenemos o las necesidades o requerimientos que de repente cada uno de nosotros tiene, en el transcurso de nuestros días, de nuestros años, vamos incorporando más alimentos de uno de estos metabolismos. A veces consumimos más carbohidratos, otras personas consumen más lípidos, otras consumen más proteínas. Si no es por requerimiento, puede ser por un mal hábito. Entonces, eso es algo que nosotros vamos a encontrarnos día a día con nuestros pacientes que van llegando. Entonces, la parte del metabolismo de lípidos actúa directamente sobre los ácidos grasos y los triglicéridos. Recuerden que nosotros habíamos dado en la primera etapa una historia de lo que era el kilómetro, la absorción de lípidos, la absorción de carbohidratos, en dónde pasa todo eso. Inicia desde el momento que nosotros iniciamos el alimento en la boca, ¿verdad? Y la primera absorción realiza nuestra célula, que es el enterocito, ¿sí? ¿Recuerdan ese proceso? Bueno, entonces aquí nosotros iniciamos para conocer la forma molecular, que es el glicerol con 3 ácidos grasos, 3 cadenas de ácidos grasos. Entonces, recuerden que nosotros iniciamos la historia del kilomicrón. Tienen ustedes su dibujo del kilomicrón, ¿verdad? Ese kilomicrón era sintetizado en las células del enterocito, en el intestino. Y el kilomicrón es nuestra lipoproteína que se encarga de qué tipo de grasas. ¿Grasas exógenas o grasas endógenas? Exógeno. Exógenas. Entonces, procuren mirar otra vez dónde estaba ese su ropadito, porque yo recuerdo que hicimos y dibujamos todo ahí. Entonces, el kilomicrón sintetizaba y se iniciaba en el enterocito para que él pudiera transportar a nuestras grasas exógenas, todo lo que nosotros consumimos. Y dentro de ellas teníamos los famosos triacilgliceroles. Y los triacilgliceroles son los mayores componentes lipídicos que nosotros extraemos de nuestra alimentación exógena. ¿Sí? Los lípidos predominantes en la dieta humana son los triacilgliceroles o grasas neutras, cuyo catabolismo en los tejidos genera abundante energía. Los productos de la digestión de las grasas en el intestino, principalmente ácidos grasos, monoacilgliceroles, ingresan a los enterocitos para sintetizar el triacilglicerol. Estas son las estructuras que nosotros tenemos. El ácido graso genérico, que se representa como un puntito, y así esas cadenas de electrocardiograma. Un triglicérido genérico, el glicerol, fosfolípidos, que hacen todos partes de nuestra
piel. ¿Sí? Y aquí teníamos nuestro proceso en forma más sintetizada de cómo ocurría nuestra absorción de los lípidos. Los triglicéridos, junto con una pequeña proporción de colesterol, son incluidas pequeñas partículas lipoproteicas llamadas kilomicrones, encargadas del transporte en plasma de los lípidos procedentes de los alimentos, los lípidos exógenos. Recuerden que nosotros habíamos dibujado todo ese proceso donde conseguíamos la absorción a través de las microvellosidades. Algunos podían pasar por difusión pasiva, ¿verdad? Porque tenían su propio transportador. Ese era el hecho del colesterol, que tenía su propio transportador dentro de las microvellosidades. Entonces él pasaba de forma así para poder ingresar dentro de lo que era nuestro enterocito. Y estos ácidos, o la grasa en sí, ellos eran absorbidos y formaban micelas a través de las sales biliares, que formaban así tipo burbujitas, ¿recuerdan? Burbujitas y burbujitas. Entonces ahí podían entrar, pasar por la membrana del enterocito. Una vez que todo aquí ya se hubiera utilizado, teníamos la cantidad en exceso, se producía el kilomicrón. El kilomicrón tenía varias fases. Teníamos al kilomicrón naciente, que era nuestro kilomicrón bebé, ¿recuerda? Adelante. Teníamos el kilomicrón bebé, que él maduraba dentro de lo que era el enterocito, cuando iba cargando a sus lípidos dentro de él. Era como si fuera una nave espacial, ¿verdad? O un transporte, habíamos dicho, como si fuera un transporte escolar. Entonces se cargaban aquí, dentro del kilomicrón, los triacilgliceroles, los colesteroles esterificados, los fosfolípidos, las vitaminas liposolubles, todos se cargaban dentro de lo que era el kilomicrón. Y el kilomicrón pasaba de ese kilomicrón naciente, pasaba a un kilomicrón maduro. Y recuerdan, los kilomicrones tenían lipoproteínas y apoproteínas, ApoA, ApoC, ApoE, que hacían que, teniendo todos esos apo activados, entonces era un kilomicrón maduro. Una vez que él estaba maduro, ¿verdad?, o un kilomicrón entero, él salía ya al torrente para empezar a distribuir ¿qué? Sus lípidos que él tenía dentro de él. Por eso era que hicimos aquella vez, comparamos como si fuera un transporte escolar. Kilomicrón, una célula grande, un transporte amarillo, el transporte escolar amarillo, donde dejaba en cada estación, en cada tejido, dejaba sus componentes lipídicos. Y una vez que el kilomicrón dejaba hasta lo último que podía dentro del tejido adiposo, que era su lugar preferido, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenía pocos lípidos dentro de él, de su transporte, él pasaba por un momento que se llama kilomicrón remanescente, que era eso que estaba en su proceso de apoptosis, que estaba ya por destruirse. Y para que él pueda destruirse, él iba directamente ¿a dónde? Al hígado. Muy bien. Él era a través de las membranas receptoras de los hepatocitos, que justamente tienen receptores para sus apoproteínas. Ese kilomicrón iba al hígado, y en el hígado él liberaba lo último que le quedaba de lípidos, liberaba lo último que le quedaba de lípidos, él moría prácticamente ahí, y en ese momento reiniciaba nuestra siguiente lipoproteína, porque en el hígado se forma el VLDL, que es otro transportador, es una lipoproteína transportadora, pero esto ya es en el hígado. Y entonces agarra un poquitito de los lípidos exógenos, pero transporta lípidos endógenos. Entonces esa es una de las diferencias del kilomicrón con las otras lipoproteínas. ¿Está bien?
Entonces teníamos aquí los kilomicrones que transportan lípidos desde el intestino hacia los tejidos, están relacionados directamente con los lípidos exógenos. Y los demás lipoproteínas están relacionados con el transporte de lípidos endógenos sintetizados por el organismo. Y nosotros iniciamos con el kilomicrón, un transporte amarillo, grandote, ¿verdad? Luego veníamos con el VLDL, lipoproteína de muy baja densidad. El VLDL como es un transportador también, un transporte otra vez pequeñito. Vamos a decir que era una furgoneta, ¿verdad? El kilomicrón es un camión y el VLDL ya era una furgoneta, un camioncito más pequeño, que también llevaba esos lípidos a otros tejidos extrahepáticos. Y mientras iba descargando esos tejidos extrahepáticos, él pasaba de VLDL a IDL. ¿Sí? Y este IDL luego pasaba a LDL. Y teníamos acá a nuestro colesterol bueno, que es el HDL, que se encargaba de ¿qué? Él se encargaba de dar las apoproteínas específicas para cada lipoproteína para que pudieran cumplir con sus funciones de transporte. Por eso él era el superhéroe, por eso él estaba ahí siempre cercando a las demás, dándoles las apoproteínas necesarias para que puedan madurar y cumplir con su función. Por eso es llamado de HDL, de colesterol bueno. Transportador do sangue do fígado que você converte. Transportador del sangre para el hígado. Transportador del sangre para el hígado. Você disse que o VLDL seria hepático. Sí, se inicia en el hígado. Ah, você inicia el sangue. Ahí en el hígado se forma nuestro VLDL y a partir de ahí él empieza a transportar a tejidos extrahepáticos las grasas. En el momento que él va perdiendo los lípidos, porque va también a dónde otra vez. ¿Cuáles eran nuestros tejidos donde dejaban los lípidos? Tejido adiposo, tejido muscular, cerebro, corazón. Son los grandes músculos donde deja los lípidos correspondientes según las necesidades. Entonces, en el hígado, el VLDL es sintetizado y va haciendo su transporte, músculo, adiposos, capilares, va perdiendo esos lípidos, entonces se forma el IDL, este VLDL forma IDL, que es un momento espontáneo, y luego pasa directamente a LDL para llevar los últimos requerimientos dentro de lo que es los tejidos extrahepáticos para que el HDL pudiera otra vez dar las apoproteínas o quitar las apoproteínas en el momento que necesitaran esos transportadores. Por eso el HDL es conocido como el colesterol bueno, porque él da apoproteínas para que maduren, luego esas lipoproteínas como VLDL, IDL, LDL pierden sus apoproteínas, el HDL las recoge nuevamente para poder hacer otra vez la misma síntesis de donde estábamos iniciando. Nada se pierde, todo lo que se va dejando dentro de lo que es el sistema circulatorio, el HDL agarra nuevamente para volver a hacer la síntesis como si fuera un ciclo. Por eso él es comparado como una escoba, como un succionador, como el HDL colesterol bueno, porque él se encarga de agarrar todo lo que los demás dejaron durante el camino, se encarga de agarrar y volver a poner a reutilizar desde el inicio hasta el final otra vez. Aquí, lo mismo que estuvimos hablando. Teníamos el concepto ahí, tenemos el intestino, los triacilgliceroles, tenemos la linfa, en la sangre que va ocurriendo varias facetas en la sangre, en los otros tejidos. Por eso el metabolismo de lípidos, recuerden que nosotros en la glucólisis, nosotros teníamos el glicerol 3-fosfato, ¿sí? El glicerol 3-fosfato es uno también de los elementos necesarios para la lipogénesis.
¿Qué es la lipogénesis? La formación de lípidos. Recuerden que nosotros habíamos hablado que la glucosa tenía así mucha afinidad también con lo que eran las grasas. Recuerden que comentamos que los diabéticos tienen altas probabilidades de tener o de surgir dislipidemias, enfermedades dislipidémicas, como los pacientes que tienen dislipidemia tienen altas posibilidades de poder desarrollar diabetes. ¿Por qué? Porque tienen una hormona en común que son muy sensibles a ellos, que es nuestra insulina. La insulina es muy sensible al tejido adiposo, como también para el páncreas y las otras células. Entonces, si tenemos una hiperglicemia constante, ¿qué sucedía cuando teníamos una hiperglicemia constante? ¿Qué pasa cuando teníamos mucha glucosa en la sangre? Diabetes. Esa es la Cetoacidose. enfermedad. A enfermedade? No caso, ¿Qué metabolismo se activaba cuando teníamos mucha glucosa? isso, na parte da insulina, você fala? Del carbohidrato. Glucogenólisis. A glucose, porque vai ter grama. Glucólisis sí, pero había otro también. Cuando se- Nogênese. Glucogénesis. Glucogênose? ¿Vos dijiste glucogenólisis? Glucogenose. Glucogenólisis. Ah, no. Glucogénesis. Glucogênose, é isso? Ustedes génesis me confunde. Glucogénesis. Sí. ¿Por qué? Porque teníamos alta producción de glucosa. Cuando teníamos alta glucosa, ¿qué hacía nuestro organismo del carbohidrato? Almacenaba como glucógeno, ¿sí? Cuando tenemos alta producción de glucosa, entonces se activa nuestra insulina. Por eso mismo también las células podían entrar bastante cantidad. Si las células ya estaban sobresaturadas de glucosa, las que son células para producir y guardar el glucógeno, actuaba la insulina dentro del tejido adiposo para que pudiera venir otra vez a formar grasa de esa glucosa, porque ahí se va a formar una reserva de energía, pero en forma de grasa. ¿Por qué? Porque la insulina está totalmente activa y es activa a nuestro tejido adiposo. Entonces, cuando tenemos una hiperglicemia constante, además de producir esa reserva de glucógeno que solamente se puede producir hasta cierto punto, una vez que las células ya se llenaron, una vez que la reserva ya está todo hecha, entonces se empieza a producir grasa para guardar como fuente de energía porque tenemos mucha glucosa en sangre. Entonces, el gliceraldehído 3-fosfato hace parte de lo que es también la lipogénesis. Y ese gliceraldehído 3-fosfato está dentro de lo que es nuestra glucólisis. ¿Recuerdan? La glucólisis y la glucólisis, el gliceraldehído 3-fosfato, tiene una isomerasa que es el diacetofosfato. Recuerdan que eso se puede producir en ambas vías, va y vuelve a través de la isomerasa. Por eso nosotros teníamos 2 moléculas de piruvato al final de nuestra glucólisis. Entonces, aquí también, si tenemos nosotros una hiperglicemia constante, crónica del paciente, él va a estar también produciendo lipogénesis, porque la insulina va a estar activando a mi tejido adiposo para que ese excedente de glucosa él pueda aprovechar y hacer grasa. Entonces queda como una reserva dentro de lo que es eso. Por eso aquí nosotros tenemos glucosa, tenemos triacilgliceroles, ácidos grasos, glicerol y la glucosa misma para la parte de lipogénesis. Y ahí está la relación de por qué los pacientes diabéticos
pueden sufrir de dislipidemia y por qué los dislipidémicos también sufren diabetes. Casi siempre van acompañados de eso. Mi paciente diabético tiene su colesterol VLDL alto o su LDL alto o tiene triglicéridos altos. Y el paciente dislipidémico, después de unos años, desarrolla también diabetes en el proceso. Metabolismo de las grasas. Tanto los exógenos como los endógenos son hidrolizados en los capilares por la acción de la lipoproteína lipasa. Los ácidos grasos liberados ingresan a la célula para su utilización. Esta hidrólisis también se libera glicerol, que es captado por las células, que son capaces de metabolizar en el hígado, riñones, intestinos, glándulas mamarias de lactantes. La utilización de glicerol requiere la activación por medio de una fosforilación por la cual solo las células que poseen gliceroquinasa pueden metabolizar. Entonces aquí habla netamente de lo que es el contacto de nuestros lípidos con nuestro tejido adiposo. Para eso, una vez que nosotros tenemos una hiperglicemia, nuestra insulina está activa de forma constante, nosotros producimos esa lipogénesis, que es, todos estos tejidos tienen lo que es la enzima gliceroquinasa, porque son específicos de la producción de lipogénesis y son los que necesitan ácidos grasos para su funcionamiento. Entonces, en esos tejidos nosotros vamos a utilizar esta enzima. La lipoproteína lipasa es una enzima que está siempre por las membranas endoteliales de esos tejidos. Y ella es la que activa las apoproteínas. Por eso, dentro de lo que es nuestro pedido de perfil lipídico, tenemos tres diferentes fases. El perfil lipídico estándar, que es colesterol, HDL, LDL, VLDL y triglicéridos, son nuestros perfil lipídico estándar. ¿Por qué? Porque está tocando los colesteroles totales, está tocando el triglicérido, que es que nuestros triglicéridos son lípidos endógenos, lípidos exógenos. Está tocando netamente eso. Cuando yo quiero profundizar más con algún riesgo coronario, entonces yo tengo que solicitar, además del perfil lipídico, el estudio de las apoproteínas, porque las apoproteínas son las encargadas de activar o desactivar a esos lipoproteínos y también de activarse y manejar a los lípidos en el momento en que descargan y cargan otra vez esos transportadores a través de qué enzima, la lipoproteína lipasa. Por eso, siempre ustedes van a ver que en una consulta de rutina o en un estudio rutinario se pide ahora hemograma, PCR, glicemia, se pide perfil lipídico, perfil renal y perfil hepático. Eso es un screening normal de nuestro paciente. Si dentro de ese perfil lipídico yo encuentro variaciones importantes en el LDL, en el VLDL, en el triglicéridos, entonces yo empiezo a buscar y a pedir las apoproteínas, que también se dosan y hacen parte de lo que es la estratificación coronaria. El dosaje de esas apoproteínas en una fórmula es utilizada para que nosotros podamos ver el riesgo que tiene ese paciente de padecer algún problema coronario. Y eso se ve específicamente con las apoproteínas, porque las apoproteínas son las que están ¿dónde? En la membrana de nuestros transportadores, del kilomicrón, del VLDL, del HDL. Entonces ellas están ahí, tienen la información precisa y no general de cómo están esas moléculas dentro de nuestro sistema circulatorio. Por eso ellas son utilizadas
para saber los riesgos coronarios. Professora, você disse que a pessoa que tem diabetes tem um VLDL e o LDL elevado, aumentado. Puede tener. E isso pode, como uma consequência, a pessoa tem risco cardíaco também por conta disso, porque baixa a concentração de HDL e faz placa de teroma, não é isso? Exactamente. Por eso se ve todo ese contexto en mis pacientes. Por eso yo primero pido el perfil lipídico estándar o normal, que es el colesterol y sus fracciones y el triglicérido. Si eso ya viene alterado, yo entonces pido el dosaje de las apoproteínas. Porque las apoproteínas, recuerdan la B100, la A, la C, C1, C2, que son las E, que son las responsables de esos transportadores, son las que nos van a decir directamente cuánta realidad de células, de LDL, están circulando ahí. En el lipídico estándar nosotros tenemos como si fuera un un dato generalizado de cómo están esos lípidos. Pero cuando vos proteís apoproteína A, vos vas a medir todas las transportadores que tengan a la apoproteína en sus series maduras. ¿Sí? Entonces ahí vas a tener un valor de riesgo real coronario. Pero otra vez, un valor de riesgo. Quiere decir que está a tiempo todavía tu paciente, dependiendo del valor que salga eso, de que con una alimentación, una medicación, él pueda retroceder y disminuir ese valor de riesgo. No quiere decir que sí o sí va a tener, pero quiere decir que está así con altas probabilidades de tener padecimientos por... Gente, ajuda! Triglicéridos fosfato. Aquí la posibilidad de formar triosafosfato provee al glicerol una vía para su total degradación en el camino de la glucólisis y en el ciclo del ácido cítrico. Por otro lado, también puede tomar la vía gluconeogénica y formar glucosa o glucógeno. El gliceraldehido 3-fosfato es un metabolito importante en la vía de síntesis de triacilgliceroles y glicerofosfolípidos. Entonces, recuerden que el gliceraldehido 3-fosfato en la glucólisis hacía que podíamos tener 2 piruvatos y gracias a eso nosotros teníamos también 2 moléculas de acetilcoenzima A, que era la que iban a entrar al ciclo de Krebs. El gliceraldehido 3-fosfato también es importante para nosotros porque también era una de las enzimas que actúan directamente en la lipogénesis. Por eso estábamos diciendo que el triacilglicerol era dependiente del gliceraldehido 3-fosfato para la acción de la lipogénesis. Esa es la parte importante, que esta enzima o este metabolito puede ayudarnos tanto en la producción de la gluconeogénesis, que era nuestra gluconeogénesis, producción de glucosa, ¿verdad? A través de otras fuentes. Y esas otras fuentes justamente entraban la materia grasa, los aminoácidos. Por eso nosotros teníamos del piruvato, teníamos 2 enzimas que hacían que revirtieran esa reacción para que nosotros pudiéramos tener glucosa libre en la gluconeogénesis. Y por eso era un proceso que llevaba mucho tiempo. Se producía en el proceso de los ayunos porque llevaba aproximadamente casi